Hola, muy buenas tardes, buenos días para otros, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Casa Árabe dedicada a un poeta muy singular y con motivo de la presentación de un libro que, por cierto, ya está en librerías, así que seguramente os darán ganas después de esta presentación de adquirir este fantástico libro editado por Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, que es Otro hueso para el perro de la tribu de Sargón Bulos. Y nos acompañan para hablar de este libro Luz Gómez y Mohsen Ramli. Luz editó y tradujo esta panorámica de la obra de Sargón Bulos, y Mohsen, escritor iraquí, amigo de esta casa, igual que Luz, nos ayudará a ilustrar, a hablar de este autor y desde luego a escucharlo en su idioma original. Así que bueno, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Y primero, Luz, cuéntanos un poco, pues cómo nació este libro, la génesis de este libro que entiendo que llevaba ya unos años en el horno. Hola, buenos días, buenas tardes y hasta buenas noches, podemos decir ahora. Y muchísimas gracias, como siempre, a Casa Árabe por acogernos. Gracias sobre todo a Karim, siempre dispuesto, y muchísimas gracias a Mohsen por acompañarnos en esta presentación que es, bueno, para mí un pequeño motivo de alegría y satisfacción conseguir, como dice Karim, que finalmente las traducciones salgan gracias a las ediciones del Oriente y del Mediterráneo, que siempre apoyan y confían todas las propuestas que les he hecho. Y el libro, decías que de dónde sale, pues bueno, sí, no importa demasiado, yo creo que lo que importa es Sargón Bulos y su poesía, pero bueno, por esto de ser traductora contaré que yo descubrí a Sargón, bueno, lo conocía de oídas, de nombre, pero donde lo descubrí, donde leí su poesía en serio y ya me compré sus libros, pues fue en Nueva York. Estaba allí con una estancia de investigación de estas que los profesores universitarios hacemos, y Sargón es iraquí, por supuesto, pero tiene su parte norteamericana indudable. Y allí con otro poeta iraquí, amigo también, con Sinan Antun, pues hablando, los dos descubrimos, por supuesto, nuestra pasión compartida por la poesía árabe en general y por Sargón. Y ahí empezó el proyecto. Para los que no lo conocéis, Sargón Bulos es un poeta sobre todo iraquí. Yo decía que es un poeta iraquí que no vivió demasiado en Irak y que sin embargo siempre se sintió y se quiso y se presentó como iraquí. Es un poeta iraquí que nació en el año 1944, al final casi de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, pero este dato es interesante porque él nace en una ciudad que han tomado como campamento, un pequeño poblado que se va agrandando, lo han tomado las fuerzas aéreas británicas al lado de un embalse en el Éufrates, y su familia, que se ha mudado allí, es de origen sirio-caldeo por parte de padre y de madre, y él es allí donde nace y donde crece en sus primeros años. Y en su poesía esto está muy presente. Es curioso a veces las reminiscencias de la infancia con ese lago de Jabanilla allí, las serpientes, el agua, el sol, las sombras, la casa de la familia con el patio y el típico horno en medio del patio en el que el padre pega al niño en uno de los poemas. Está muy presente en toda su poesía su peripecia vital, su propia experiencia, por supuesto. Y también esa primera juventud en Kirkuk, pero sobre todo luego en Bagdad, y muy pronto la salida de Irak, con apenas 22, 23 años. Aquí diríamos campo a través, bueno, en este caso es desierto a través, casi andando literalmente desde Bagdad hasta Damasco. Y desde Damasco muy pronto un salto a Beirut. Y es en Beirut donde él, que ya había tenido contactos por correspondencia con Yusuf Al-Hal, el director de la revista Share, donde él
como poeta que es y que se siente y que llega allí rápidamente, necesita buscar un lugar que no es fácil, nunca lo ha sido, las formas que creamos, o a lo mejor los que lo estudiamos lo creemos, pero los que lo habéis vivido no, ¿no? Pero nos parece que este Beirut de la acogida literaria facilitaba la vida, y quizá en el caso de Sargón no fue tanto. Lo que sí que le facilitó fue un visado sorprendente para irse a Estados Unidos, porque perseguido por cuestiones de inmigración ilegal, tuvo un encuentro propiciado por sus amigos poetas con el cónsul de Estados Unidos en Beirut, y él se puso a perorar, esto lo relata en varias entrevistas, se puso a perorar sobre la poesía norteamericana y la generación beat, y el cónsul se quedó tan impresionado de poetas de los que no había ido a hablar nunca, pero bueno, también de algunos otros como Walt Whitman, ¿no? Y de cómo hablaba este joven iraquí semidescalzo de la poesía norteamericana, que le facilitaron un visado y recaló en Nueva York. En Nueva York estuvo un tiempo, no demasiado, y finalmente se instaló en la costa oeste. Allí ya conoció personal y directamente a esa generación beat de la que tanto había leído y que le había facilitado su llegada a Estados Unidos, y empieza una vida en la que el arte en general, ya no solo la poesía, él también es escultor, y su visión de la realidad está es muy plástica. En sus poemas esto se percibe con gran claridad, ¿no? Los detalles que crean un universo, detalles como un monte o como una fumarola, o lo que mencionaba antes de una culebrilla, un árbol, una mariposa. Él enseguida capta una realidad muy concreta y hace de ella un motivo poético. Y esto también tiene que ver con esa dedicación y formación previa como artista plástico, en este caso como escultor. También es traductor, ha traducido buena parte de la poesía norteamericana del siglo XX a los grandes poetas, desde Sylvia Plath a Ginsberg, o en otro sentido también ha traducido a Oden o a Shelley, o por supuesto a Shakespeare. Es un grandísimo traductor de la poesía en inglés y anglosajona en general, pero yo insisto también en la poesía contemporánea. Y progresivamente, según va avanzando su vida y la historia de los Estados Unidos va implicándose más directamente en la propia historia de Irak, primero en la la primera guerra del Golfo, o segunda, ya no esto de los primeros y segundos, en fin, en la guerra tras la invasión de Kuwait, y después, y todo el embargo posterior, y después en 2003 con la invasión y ocupación del país, el desencanto de Sargón, la dureza con la que él percibe la relación de su lugar, de este espacio de acogida, que también es su casa, su hogar, ¿no? En la costa oeste americana, hacia su tierra, el lugar de su origen, que también es su casa y su hogar. Sobre todo es un lugar literario y un lugar de expresión poética, le hace cada vez ser un poeta más directamente implicado en la realidad, en la denuncia, lo que podríamos considerar un poeta más político, sin que eso sea un demérito, sino en absoluto, ¿no? Todo lo contrario, es capaz de conjugar el lirismo y la tragedia, es capaz de conjugar la narración y la denuncia con una poesía que lo vamos a ver ahora cuando hagamos la lectura que nos va a hacer Moxen, como es profundamente musical. Como la lengua árabe que él maneja es una lengua muy directa, muy inmediata, en la que hay resonancias muy antiguas, resonancias que vienen de toda la cultura mesopotámica, tanto resonancias culturales como resonancias también en el vocabulario, en la semántica. Es un árabe muy especial, y el final de su vida es este final del conflicto y la guerra de Irak. Él fallece en 2007 en Berlín, y este periplo de ciudades, de espacios, de lugares, de culturas que se cruzan es lo que su poesía, desde mi punto de vista, la hace más atractiva, ¿no? Yo diría estas dos cosas, ¿no? Las fronteras que desaparecen
y los espacios, las culturas, el tiempo, el niño, el viejo, las fronteras que nosotros concebimos en la manera de entender la realidad en su poesía se mezclan y crean un espacio propio. Y por otro lado, la plasticidad. Es un poeta muy, muy plástico que ayuda a seguirle en el mundo que nos plantea. Finalmente, solo voy a comentaros que publicó en vida cinco poemarios y justo falleció cuando estaba acabando un sexto, que es el que se titula Otro hueso para el perro de la tribu, que es el que yo he tomado para esta antología, pero esto es una antología, no es la traducción de ese último libro. Ese último libro es este, y los anteriores, por orden cronológico, el primero que publicó en el año 1985 es Llegar a la ciudad de ninguna parte, que es este, para que os hagáis una idea. El segundo, del año 1988, es Al-Hayat Qarb al-Acropol, La vida cerca del Acropol. Acércalo un poquito más. Una imagen Eso. suya. El tercero, del año 92, Lo primero y lo que viene después, Al-Awwal al-Wattali. El tercero, he dicho, el cuarto es del año 1996 y es El que lleva la linterna en la noche de los lobos. Y el quinto y último que publicó en vida es Si estuvieras dormido en el arca de Noé, que es del año 98. Estos son los 6 poemarios. Luego, por supuesto, tiene libros de ensayo, algunos de relatos. Todas sus traducciones son maravillosas también para leerlas como un ejercicio lingüístico para los que seguimos aprendiendo árabe continuamente. Y una última indicación es que la obra de Sargon Bowlus está publicada en árabe, porque seguro que los que nos estáis viendo sois árabes y queréis leerlo en árabe, por supuesto. Está publicada por Mashurat al-Jamal en Beirut y Colonia, por otro poeta iraquí que es el que dirige esta colección, que es Khaled al-Maali. Y bueno, vamos a seguir hablando y leyendo poemas de Sargon en compañía de Karim y de Mohsen. Muchísimas gracias, Luz, por esta introducción, y yo diría por además darnos esto, que para quien todavía no lo sepa, pues es bilingüe, es un poemario bilingüe, y creo que es muy importante destacarlo porque desde luego para quien quiere tener la experiencia completa y quien tenga también el conocimiento para poderlo leer en su idioma original, pues vale muchísimo la pena esta experiencia. Nosotros en Casa Árabe somos grandes amantes de la poesía y nos gusta pues justamente poderle hacer justicia a los poetas, no solo al promover sus libros que estén publicados en España o en español, sino también el poderlos escuchar en su idioma original. A mí me gustaría también, y vamos a hablar de ello con Mohsen, saber qué representa Sargon Bowlus para los iraquíes, para los escritores iraquíes, para los poetas iraquíes. Pero quizás los voy a invitar primero a escuchar un primer poema de este autor, que nos va a leer primero en su versión en árabe Mohsen. Con eso vamos a arrancar la participación de Mohsen y luego escucharemos la versión en español traducida por Luz y luego hablaremos un poquito con Mohsen. Así que adelante. Vale, primero, buenas tardes. Muchas gracias a Casa Árabe y Karim por la presentación y a Luz. Estoy muy contento como iraquí, como escritor, como de literatura. Por fin se traduce algo de Sargon Bowlus al español, porque es uno de los grandes poetas en toda la poesía árabe.
quería decir pocas cosas para saber su importancia. Es quizás el poeta el único respetado de todas las generaciones anteriores y después de jóvenes, lo que han venido después. Es un caso singular, como lo has dicho, es singular, tiene su propia voz, su color, su importancia. No tiene conflicto con nadie, ni el nivel personal, ni el intelectual, al revés, es ahí, es una figura, es un corriente solo, por eso es grande, y tiene admiradores en todo el mundo árabe, desde Oriente hasta Occidente, hasta el Magreb, desde Irak hasta el Magreb. Lo curioso, también su vida, merece saber su vida para entender su poesía. Él sabe 4 idiomas, el principal, lo que es surianí, como cristianos asirios en Irak, y luego el árabe y el inglés y el alemán. Domina todo esto, y a pesar de esto, lo que llama la atención, a pesar de esta riqueza lingüística, ves en su poesía busca lo simple, lo mínimo, lo económico en el lenguaje. Es algo maravilloso, es como está buscando perlas dentro de un montón. Y como le decía Adonis sobre Sargon Volz, para él la poesía y la escritura es una otra existencia dentro de la existencia. Y es verdad, Sargon Volz su vida vivió como poeta, como poesía. Su primer poema que ha escrito en su vida, cuando él, con 12 años en Habbaniyah, y al lado de la orilla de Habbaniyah, el lago de Habbaniyah, se llama El Pescador, su primer poema. Y él hace como semejanza de que es el pescador está delante a la orilla del agua y buscando peces. Estos son los poemas, buscando peces para pescar. Así para él es como el mundo es un mar de vida y él buscando poesía dentro de ello. Se puede hablar mucho y merece hablar mucho y merece conocerlo. Una cosa antes que empezar de leer, el tipo de poesía de Sargon Volz no es de lo que es de público. Yo generalmente a mí me gusta y me emociona al leer poesía, en general empiezo a gritar. Mientras el de Sargon Volz es lo bonito leerlo en silencio y solo. Y releerlo. Así si me sale la voz a veces fuera del ritmo de Sargon, tenéis que perdonarme. Bien, empezamos con el primer poema, que es القصة ستروى. من أعلى المشارف أو أوطأ الدركات هناك دائما رواية. القصة ستروى. قصة من يا ترى؟ أنا أم أنت؟ قصته هو ستروى من منظور من؟ أنت ملفقا قصتي المليئة بالثغرات، أنا ساردا حكايتك المضحكة المبكية، هو الجاهل أيام كلينا. ستروى حتى أسرار القبيلة المخفاة بعناية في خرج الزمان المهترئ، تجد الملاذ أخيرا لكل أجنتها المذعورة في بنيان الكلمات، بضربة طائشة من القلم، بلفظة من لسان الرواية، لتنهمل الحكايات من لا شيء. العالم ليس في النهاية سوى حكاية تقلم أظافرها كإله جيمس جويس بانتظار أن تروى، ورغم أنها مع الأيام تفقد بريقها وتبلى، فهي كأسطوانة بلا إبرة ستتلو لنفسها ما تبقى من تفاصيلها، تلك التفاصيل الجديرة بأن تتلى ليسمعها من له أذنان. Bueno, pues yo voy a leerlo en español y como ha dicho Mohsen,
el ejercicio de traducir a Sargón tiene serios problemas porque no hay que respetar su especial relación con la musicalidad, esta musicalidad interna tan propia, y a veces reconozco que no es nada fácil y no sé si está muy conseguido. El poema se titula Se contará la historia. En la más alta tribuna o en el antro más cutre, siempre habrá quien lo cuente, la historia se contará. ¿La de quién? ¿La mía o la tuya? ¿La de él? La contarán. ¿Desde qué punto de vista? ¿El tuyo, inventando mi historia con un montón de huecos en blanco? ¿El mío, narrando tu tragicómica peripecia? ¿El suyo, que ignora nuestra vida por completo? Se contarán incluso los secretos de la tribu, a conciencia guardados en las raíces alojas del tiempo. Se dirá por fin tanto paraíso amedrentado por el edificio de las palabras. Lo dirá un golpe de pluma desinhibido, el murmullo de la lengua del cuentacuentos, para que las historias que tratan de nada, de un mundo que no es el final sino un cuento, se limen las uñas, como un dios de Joyce, mientras esperan ser contadas. Y a pesar de que con el tiempo pierden lustre y se enmohecen, son como un disco rayado que vuelve y vuelve sobre lo mismo, aquello que merece la pena repetir para que lo oiga quien tenga oídos. Muchas gracias por esta primera introducción al mundo de Sargón. Esto de pescar poemas me parece fantástico que lo hayas comentado, Mohsen. Y en este primer poema, de alguna forma también queda en este plasmado en ese mundo que no es más que un cuento, ¿no? Nos dice Bulos, y de alguna forma tiene una suerte de tragicomedia ya que nos anuncia, ¿no? Su obra. Yo no soy conocedor de la obra de Sargón Bulos, pero he podido en algunos vídeos, además, que vamos a ver en unos minutos, ver un poco esa personalidad, ¿no? Muy peculiar, muy yo no sé si podemos hablar de él como de un beatnik árabe, o si solo por asociarlo con esos poemas que él tradujo y de los cuales se sentía particularmente cercano. En cualquier caso, esta poesía que le abrió las puertas, que le dio un visado de alguna forma, ¿no? Me parece fantástica esa historia también de que haya convencido a un cónsul de Estados Unidos para que pudiese emigrar a Estados Unidos a través de su conocimiento de la poesía norteamericana o estadounidense. Vamos a seguir hablando de Sargón Bulos y por supuesto, si queréis apuntar cualquier cosa que la propia lectura de los poemas os provoque, pues adelante, para eso es esta presentación. Pero tenemos, creo que, un saquito de tierra como siguiente destino en la poesía de Sargón Bulos. Arranca, Mohsen. Sí, كيس التراب. محمد قارئة الفنجان، المرأة التي يتدلى من رقبتها النحيلة ما يبدو للوهلة الأولى أنه قلادة وليس سوى كيسا أسود من جلد. قالت إنه يحتوي على قبضة من تراب الوطن. هي الجالسة على دكة حجرية في الساحة الهاشمية بعمان مع آلاف الآخرين بانتظار أن تحصل على فيزا. إلى أي بلد؟ قالت إنها عندما عبرت حدود البلاد أيقنت أنها قد لا تراها في هذا العالم مرة أخرى، لذلك ستحملها أينما انتهى بها المطاف. كالنير أينما انتهى بها المطاف ستحمل هذا الكيس الأسود من التراب. Yo conocí estas señoras porque viví en Jordania
Entonces conozco este poema, señoras iraquíes cuando han salido de Irak y trabajan y lo que se puede venden en la calle, en el Saha al-Hashimiyya, la plaza al-Hashimiyya, lo que está en el centro de Amman, la capital de Jordania. Entonces él ha plasmado la imagen increíblemente. Este poema es increíble. Y ellas, como están fuera de su país, siempre llevan una bolsa o lo que sea. En este poema él puso el símbolo de que una de ellas, Muhammad, fíjate, que es símbolo que es musulmana también, lleva una bolsa pequeña de tierra de Irak, y lo que es símbolo del... Y ella sabe que no va a volver a Irak. Vais a escuchar el poema en español. Es increíble. Al leerla, yo revivo los recuerdos, estas señoras que me duelen verla, me dolía mucho. Bueno, al español, vamos. Se titula Un saquito de tierra. Dice, Muhammad, la mujer que lee los pozos de las tazas y lleva colgado de su flaco cuello lo que a primera vista parece un collar y no es sino una bolsa negra de cuero, dijo que lo que contenía era un puñado de tierra de su país. Acuclillada en un adoquín en la plaza Hashimiyya de Ammán, junto a otros miles a la espera de un visado a cualquier país, dijo que cuando cruzó la frontera estuvo segura de que no volvería a ver el suyo nunca más en la vida y que por eso se lo llevaba, por más que como un yugo el atadijo acabara con ella. Aunque acabara con ella, el atadijo llevaría aquella bolsa negra de tierra. Yo quería añadir algo de la poesía de Sargón que no he visto, he leído bastante crítica de la obra de Sargón, pero que no he visto muy tratado, y es su capacidad para reflejar la psicología de las mujeres. Es evidente que yo lo leo desde mi propia posición, y en este poema en concreto se percibe bien la psicología de esta mujer, que yo me la imagino dura, reseca, con la necesidad de mantener su vida como una vida de una mujer iraquí. Y en general en su poesía las mujeres están muy presentes y muy bien escogidas. Ahí yo he tratado de introducir varios poemas de personajes femeninos. Hay una partera que surge en varios poemas, Yusuf, la partera, y aparece muy bien retratada, ¿no? Lo que es una partera iraquí en los años 40, 50, 60. Y hay otro poema que es uno de los que a mí me parece más sorprendentes de toda su obra, sobre una mujer que aborta, su pareja que aborta en un momento dado. Y el tema del aborto voluntario de una mujer, que está poquísimo tratado en la poesía de mujeres, en la masculina, que yo sepa, es algo sorprendente, ¿no? Y es un poema ambientado en Grecia que se titula Mañana a las 3, que a mí me resulta de la mayor modernidad que se pueda pensar en la poesía árabe contemporánea, ¿no? Y es cómo capta la psicología de una mujer. Ese saquito de tierra me recuerda un poco también que ahora lo estamos viendo con las tragedias de las guerras, bueno, el desplazamiento, el saber que uno no va a volver, ¿no? Como los palestinos guardan sus llaves, las llaves de sus casas. Lo mismo está sucediendo en Siria también, y ese apego, ese símbolo, ¿no? De cercanía a la tierra con este pequeño saquito. Tenemos aquí un par de videos que además muy gentilmente Samuel Shimon, que es el director de la revista Banipal, esta revista que además fue, digamos, quizás pionera en dar a conocer a Sargon Bulos en inglés. Bueno, fue pionera en dar a conocer a muchos autores árabes en inglés. Pues él está elaborando, o está en proceso de armar una pequeña película, entiendo una suerte de documental sobre Sargon Bulos, que también pues era su amigo. Entonces tenemos un primer corte que está en YouTube, pero tenemos el permiso de Samuel para usarlo. Muy amablemente nos lo cedió, e incluso le causó emoción saber que íbamos
a tener esta presentación. Y yo creo que también vamos a verlo, hemos visto en una de las portadas que nos mostró Luz, ya hemos visto una imagen del autor, aquí lo vamos a ver yo creo que en un lugar que no esperamos ver, y después vamos a comentar un poco de qué hace ese señor en ese lugar y qué nos está contando. Está en árabe, pero luego lo vamos a comentar con Mohsen y con Luz, que nos ayudarán a interpretar un poco eso. Vamos a ver solo una parte, un extracto de este vídeo en unos segundos. أعتقد أن الطبخ نوع من الشعر، نوع من الشعرية العملية والفيزيائية، لأن القصيدة في النهاية تؤكل ولها طعم وشذا وتشبع. الطعام نعم سحر آخر، ولكن الشعر أعتقد الحقيقي يحب جميع الأشياء المادية، ليس من أجل تملك ولكن من أجل الفن الإنساني الموجود فيها، المحتوى فيها. شنو رأيك أبو أياد؟ صحيح مو؟ صحيح. لذلك هي طريقة التحضير. تتذكر أمهاتنا؟ Se escuchó regular, me estaban señalando ahí Mohsen y Luz que no se escuchaba muy bien. Vamos después a arreglarlo en la postproducción, subiendo el volumen. Pero bueno, nos estaba ahí un poco, entiendo que este video es en Berlín, con su amigo Muayed, del cual vamos a hablar un poco más adelante también. Pero hace una especie de analogía entre la cocina y la poesía, ¿no? En cómo se prepara un poema, en cómo quizás el aroma de ese poema, incluso, bueno, hace referencia a las madres y cómo cocinaban esa forma a la iraquí, cómo cocinan ese arroz, haciendo primero que hierva el agua. Pero creo que nos da un poco esa idea de la personalidad de Sargón, ¿no, Mohsen? Es así, Sargón, como todos sabemos, es viajero desde pequeño. No ha tenido estabilidad o una familia, mujer y niños. Entonces, obligatoriamente tiene que saber a cocinar. Y al igual de su poesía, llevando estas recetas antiguas de la madre, de la abuela, no sé qué, con él y desarrollando con su propio estilo, está en Berlín, está en Estados Unidos, está en Kirkuk, está en Beirut, añadiendo su cosa. Es paralelo. Sargón es uno, unido en todo. Su persona, personaje, pensamiento, su vida, su poesía, todo. No se puede desarticularlo. Y la cocina parte de ello, lo trata al igual. Este vídeo es en la casa de Muayed al-Rawi, en Berlín, que murió ahí también. Es uno de los mejores y de los primeros amigos suyos, Muayed al-Rawi, y son miembros de la generación o el Jama'at Kirkuk, el grupo de Kirkuk. No sé si hablamos ahora de este Jama'a o más adelante. Dejémoslo más adelante para nuestro segundo vídeo. Sí. Y yo no sé si Luz quiere comentar algo sobre este video de la cocina Sí. de Sargón. Sí, a mí es un vídeo que me resulta especialmente atractivo. De hecho, lo hemos utilizado, como nos van a ver a lo mejor algunos de nuestros estudiantes, lo hemos utilizado en clase para explicar la poesía árabe contemporánea a través de la cocina y les ha gustado muchísimo. Y yo se lo he puesto en relación a Sargón, además, porque Sargón tiene una frase que recojo yo en la pequeña presentación al volumen, que creo que es muy, muy interesante para entender lo que decía Mohsen también al comienzo, esta aceptación que tiene su poesía y su persona entre todos los poetas de todas las generaciones y de las distintas latitudes árabes, ¿no? Ya sabemos que en general
los escritores en todas partes, no los árabes, los españoles igual, ¿no? El cainismo es tremendo, pero en el caso de Sargón es una excepción increíble. Y él tiene una visión de la lengua árabe que está relacionada con esta cuestión de la cocina y de la comida, ¿no? Y la voy a leer porque creo que nos introduce también en el vídeo que hemos visto, ¿no? La simplicidad del arroz iraquí es la complejidad de sus sabores, de sus olores, del tacto, de todo lo que no se ve, pero está presente. Y es como él trata también la lengua árabe a la hora de escribir. Y él dice, la lengua árabe tiende a estar siempre demasiado llena de ornamentación, de palabras innecesarias y de grasa lingüística. Yo me dedico a destazarla como hace un carnicero, tratando de separar los huesos de la carne, y creo que es algo que merece la pena hacer. Por eso también elegí este título para el libro, ¿no? Lo de otro hueso para el perro de la tribu. Él, como dice aquí, lo que hace es sacar la carne del hueso y dejar claro lo que vale y lo que no vale, y devolvérnoslo con su propia mirada, igual que en el vídeo hace con este arroz, que lo bueno es lo que no se ve y su aparente simplicidad. A mí me da la impresión que además Sargón hubiese sido de esas personas que les sacarían el sabor al hueso, ¿no? Que chuparían un hueso. Y que esta universalidad que tiene es casi como la universalidad del arroz, que, o sea, creo que hay muy poca gente a quien no le guste el arroz. Y bueno, si encima está preparado con el secreto de la receta iraquí, pues ya no se puede decir nada en contra. Vamos con otro poema. ¿Qué nos tienen por ahí? Vale. Empezamos en español esta vez, para variar. Venga, los apaches, Luz. Vamos a empezar con los apaches. Y se titula así, Los apaches, y dice: dicen que los apaches, exterminados por completo y de los que no queda salvo el nombre que han puesto al más mortífero helicóptero militar, tras un largo ayuno y que el hambre minara sus cuerpos, oían cómo la tierra temblaba bajo sus pies y sabían que los búfalos se acercaban, montaban a pelo sus caballos y se lanzaban contra la manada. Apenas disponían de guerreros con fuerza suficiente para flechar el arco, pero aún así siempre había uno que tensaba la cuerda y derribaba al búfalo acertándole en el corazón. Los apaches aclamaban al Gran Espíritu, ante ellos encarnado, que los comandaría la batalla. Igual el poeta, perseguido por los aullidos de la tribu, mientras camina entre las ruinas de su ciudad elegía en mano, sueña a veces que sobrevuela como un águila las cabezas de los muertos y sus asesinos, esperando echar la red de sus palabras a una criatura extraordinaria que no ha logrado huir y clavar la punta de su imaginación en la carne de la presa. هنود الأباتشي. يقال أن هنود الأباتشي تلك القبيلة التي أبيدت تماما ولم يبق منها سوى اسمها الذي أطلقوه على مروحية حربية مشهورة بقدرتها على الإبادة. كانوا بعد أن صاموا طويلا وأنهك الجوع أجسادهم إذا ما سمعوا الأرض ترجف تحت أقدامهم وعرفوا أن جواميس البوفالو قادمة، يمتطون خيولهم من دون سرج وينطلقون نحو القطيع. ما كان لمحارب واحد أن يشد قوسه بما تبقى له من همة في يده الضعيفة، ومع ذلك فهو يقوق سهمه في الوتر ويردي الجاموس قتيلا في القلب. فهنود الأباتشي كانوا يعرفون الروح العظيمة عندما تتجلى أمامهم وتدعوهم إلى المعركة. وهكذا الشاعر هو المطوق بصيحات القبيلة حين يجول بين الخرائب ويرثي أبناء مدينته، يحلم أحيانا أن يحلق كأي نسر فوق رؤوس القتلى والقتلة، آملا أن يجندل بكلماته مخلوقا رائعا ممعنا في الهرب، وأن ينشب صنارة خياله في لحم الفريسة.
Qué bonito, excepcional este poema que además nos trae esta comparación también entre una tribu que ha dejado de existir, como son los apaches, que además tiene ese muy incisivo punto de compararlos con el más mortífero helicóptero militar, ¿no? Queda ese nombre que desde luego es algo, como mencionaba Luz en su introducción, que era muy consciente de las guerras, ¿no? De las guerras que además habían totalmente devastado su país, donde un helicóptero con este nombre que evoca una tribu de alguna forma gloriosa y que supo sobrevivir, ¿no? Más bien que no logró sobrevivir, y sin embargo está presente en esta arma mortífera de nuestros días. Y lo que me gusta mucho es esa comparación con el poeta, ¿no? Finalmente trayéndolo también hacia una especie de tribu en vías de extinción, que parece ser este poeta, y que encuentra en su imaginación la forma de clavar la lanza. Maravilloso. Yo quería hablar de un poco, antes del siguiente poema, Mohsen, relato esta introducción que nos hizo Luz, donde nos habló de cómo Sargón escapó de Irak y caminó a través del desierto, ¿no? Hasta llegar entiendo yo, a Jordania y después a Líbano. Es este escritor como caminante, ¿no? Como también... Intervengo, te corto, ya como si estuviéramos allí juntos, porque es curioso, llegó a Damasco y hay un poema que no he traducido, pero que me gusta mucho, en el que cuenta precisamente su experiencia en un cine de Damasco, en esta historia suya tan personal de traer elementos, pero fue hasta donde yo sé, fue a Damasco. O sea, fue la ruta imposible hoy a través del Estado Islámico y lo que queda, en ese desierto atraviesa a llegar a Damasco. Sí, es su vida, su carrera literaria es pasar fronteras en todo, su pensamiento, su persona, su cultura. No se puede encerrar o enjaular a Sargón Volz en un idioma, una cultura, un país. Por eso él desde pequeño, cambiando el sitio, cambiando el pensamiento, la lectura, incluso su escritura en varios idiomas. De hecho, es él. No es extraño de que un joven atraviesa el desierto ahí solo, luego a Damasco, a Beirut y luego ya a todo el mundo. Hasta el final de su vida está caminando, es caminante, es viajador, como se puede decir. Pues le pega todo. Su poesía igual, y lo que cruce en su camino. De hecho, en toda su poesía encuentras, sobre todo, igual como ha dicho, lo menciona Luz sobre las mujeres, en su poesía, en su obra, encuentras todas las edades, personajes, niña, niño, huérfano, viejo, obrero, soldado, todos, casi todos los colores de la sociedad o donde se encuentra. Y además siempre se inicia de una cosa muy pequeña, una observación, una imagen, como hemos dicho, la bolsa de tierra, pero es más amplio, más profundo, por eso se relee. Ahora han pasado 14 años de su muerte y sigue vivo. Los jóvenes poetas o lectores que han venido después le encanta. Lo que de su generación y de antes también. De hecho, yo tengo todas sus obras en árabe y lo releo de vez en cuando, así en silencio con un café. Te lleva a romper fronteras, serán fronteras de tu vida cotidiana y lo rutinario, o de países o de culturas. Pues vamos a invitar a nuestros oyentes, a quienes no hayan intentado romper fronteras todavía. Es un buen momento para empezar.
y sobre todo con el siguiente poema que se llama El Sí. Principiante. ¿Empezamos en árabe o español? Vamos con Luz primero. Sí, para que se entienda el contenido y luego el sonido. Pues se titula El Principiante y tiene una nota que dice: comenzar siempre, a cada instante, Cesare Pavese. Es una cita de Pavese. También en este sentido de mezcla autores, Pavese, antes hemos oído Joyce, pero tiene un poema sobre Dufour, el gran poeta chino. Abu Tammam lo menciona también a propósito de la lengua. En fin, El Principiante. Las visitas dejan un polvo mágico en las sillas. Su ausencia es un frasco lleno de tinta transparente. La estufa apagada en la esquina da un chasquido para recordarme que viajo contra el tiempo, que no tengo que cargar con nada a la espalda hasta la eternidad, o arrastrar de las axilas a este muerto por las escaleras de mi casa. Me despierto todos los días como quien regresa de un largo viaje. En el techo de la habitación hay una pintura que no acaba de tomar forma. Mis deudas no se pueden saldar, así que doy palmadas al mar, farfullando palabras asirias de antes del tiempo, para que se despierte un pez dormido en la arena y comience mi día. Comienzo este juego secreto con el mundo, a la espera de que el silencio eche otro trozo de carne en mi plato, agarrando mi corazón con una pinza para que el esclavo no venza al ángel. Qué bonito. Y eso es reflejo de lo que estuvimos hablando, de que es viajero. البادئ يترك الضيوف غبارا سحريا على الكراسي. غيابهم قارورة ملأى بحبر شفاف. الموقد البارد في الزاوية يطق مرة ليذكرني بأن أسفاري ضد الزمن، وليس لي أن أحمل الأشياء على ظهري حتى الأبدية، أو أرفع هذا الميت من إبطيه عن أدراج بيتي. أستيقظ كل يوم كالعائد من رحلة طويلة، في سقف الغرفة نقوش لا تفصح عن شكلها النهائي، ديوني لا يمكن إيفاؤها، لذلك أخبط البحر بكفي لأوقظ سمكة نائمة في الرمل، مدمدما بكلمات آشورية مما قبل الزمان، وأبدأ صباحي. أبدأ هذه اللعبة السرية مع العالم بانتظار أن يسقط الصمت قطعة أخرى من اللحم في صحني، ماسكا قلبي بكماشة لا ينتصر فيه العبد على الملاك. Maravilloso. Maravilloso. Creo que este poema realmente resume muy bien Así es. su actitud ante la vida. Y Lo cotidiano y lo general. Es viajero y cambia sitios. Y lo diario de este viajero, que en su habitación, en su sofá, al techo, mirando el techo y así. sí, y al mismo tiempo ese punto de vista que hace el artista, que es modificar la realidad, ¿no? Las sillas tienen un polvo mágico porque han sido visitadas, porque ha venido alguien y al irse ha dejado ese polvo mágico, ¿no? Y la ausencia de esas personas son un frasco lleno de tinta transparente. Sí. Bueno, es una maravilla este poema. Vamos a entrar a ir al otro vídeo o al otro extracto de vídeo. Aquí vamos a ver a Sargón recitando uno de sus poemas y que luego vamos a comentar. Bueno, es el comentario que dejamos pendiente de hace unos instantes. شاي مع مؤيد راوي في مقهى تركي ببرلين بعد سقوط الجدار. أمامنا علب السجائر، تلك الذخيرة.
من حولنا لغط المهاجرين، صفق الدومينو المتتالي على رخام الموائد. ضوضاء كانت أليفة ذات يوم، ربما بثقت منها مرة أخرى وسط الدخان. كلمة ولدت هناك ولا تريد أن تموت هنا. إن لم نقلها نحن من يقولها؟ ومن نحن إن لم نقلها؟ لا عن الذي صار وكان، كيف يصير يكون، بل عن هذه الملعقة المدفونة في السكر، وعن هذا الفنجان. لا عن الجدار الذي يبيعون بقاياه في تشيك بوينت تشارلي، حيث كانوا يتبادلون الجواسيس وأسرار الشرق والغرب بالأمس، بل عن هذه الجدارية التي تواجهنا الآن بأجساد حوريات من أيام الباب العالي، يستلقين حالمات في قوارب اللذة على نهر شربه التاريخ جرعة واحدة. لنقل أننا رأينا جدرانا كثيرة كيف تعلو وتنهار، كيف ترقص ذرات التراب تحت حوافر مهرة المغولي في كل مكان، كيف يضحك النصر قليلا ضحكته البلهاء في مرآة الخسارة قبل أن تنكسر وتملأ كسورها العالم، حيث نسير ونلتقي في كل مرة. Bueno, ahí vemos ese vídeo donde están los dos poetas, los dos artistas, y os voy a leer la traducción de Luz de este poema que nos leyó Sargon Bulos en este vídeo que nos compartió Samuel Shimon. Té con Moay Darraoui en un café turco de Berlín tras la caída del muro. Ante nosotros, la cajetilla de cigarrillos, ese combustible. A nuestro alrededor, el run run de los emigrantes, las fichas de dominó en fila en el mármol de las mesas, un ruido antaño familiar que quizá haya aflorado otra vez en medio del humo. Una palabra que ha nacido aquí y no quiere morir aquí. Si no la decimos nosotros, ¿quién la dirá? ¿Y quién somos si no la decimos? No sobre lo que pasó y fue como pasó, sino sobre la cucharilla enterrada en el azúcar y sobre esta taza. No sobre el muro cuyos restos venden en Checkpoint Charlie, donde el este y el oeste ayer intercambiaban espías y secretos, sino sobre este mural que ahora tenemos delante con odaliscas de los tiempos de la sublime puerta, recostadas soñadoras de paseo en barcas por un río que la historia se ha bebido de un trago. Digamos que hemos visto caer y levantar muchos muros, que hemos visto cómo las partículas de polvo bailaban bajo los cascos de la yegua del mongol, cómo la victoria se reía con una risa tonta en los espejos de la pérdida, que se hacían añicos e inundaban el mundo por donde caminamos y cada vez nos reencontramos.
Vimos en esa última imagen, además, a los dos amigos caminando justamente cerca de ese muro en Berlín. Y yo quería preguntarte, en esa un poco duda sobre quién fue esa generación de Kirkuk, porque claramente se nota una complicidad entre Muhammad y Sargon, además de que, como dice, son amigos de décadas, ¿no? Pero además representan ellos algo, una generación, un zeitgeist, un espíritu del tiempo, ¿no? Sí. Generalmente en la poesía iraquí y árabe, para clasificar, hacer la crítica, lo hacen por décadas. Los poetas de los años 50, 60, 70, y luego hasta hemos llegado al 2000 ya no hay, porque no, lingüísticamente no sale. Dentro de esta clasificación, depende de las décadas, ha salido el grupo de Kirkuk, que lleva otro nombre, y dentro de la década de los años 60. Por eso, y cada uno de estos miembros han reunido y han encontrado y han vivido en la ciudad de Kirkuk, que es también peculiar y singular en Irak. Es una ciudad donde contiene todas las etnias, lenguas, religiones. De hecho, todos ellos saben kurdo, turcomano y árabe y inglés, porque las empresas de petróleo estaban en Kirkuk. Kirkuk es una ciudad rica de petróleo y gas. Entonces, desde niños, desde el colegio, están juntos y saben idiomas y hablan con cualquier idioma y abiertos. Si leen en inglés, leen en kurdo, leen en turco. Cada uno de este grupo, que se llama Jama'at Kirkuk al-Adabiyya, cada uno es una leyenda en sí. Yo he conocido a algunos de ellos. Por ejemplo, ahora son Fadl Azzawi, que vive en Berlín hasta hoy, Salah Fayed, que vive en Filipinas en una isla, y dice, como yo lo he visto en Egipto hace años, dice, como no tengo a nadie para leer mi poesía, tengo el perro y leo mi poesía a mi perro y escucho cómo suena. Y Anwar al-Ghassani, que murió en Costa Rica, era profesor, yo he visitado su tumba, era la única en el cementerio de San José, y he visto sus hijos. Y hay uno, Al-Ab Said, también murió. Al-Ab es un cura y se murió en Suecia. Y Jan Dammo, que es el tipo, la cima del Saluk, vagabundo. De hecho, él no reunió su poesía. La gente después encontró su poesía y muy querido por Sargon. Este grupo, cada uno aparte como es Sargon, y juntos han hecho un movimiento y han publicado su versión sobre la poesía, su poética. Los anteriores que han roto las reglas clásicas de la poesía son finales de los años 40 y los 50, que es Nazik al-Malaika, al-Sayyab y Abdel Wahab al-Bayati. Y luego han venido Saad Youssef, Mahmoud el-Brekan y otros. Pero estos dentro de los años 60 no han seguido exactamente de lo que han empezado los iniciadores, porque los iniciadores no han roto totalmente con las reglas y rimas clásicas. Mientras estos no, estos más abiertos, y les sirvió mucho su experiencia personal en Kirkuk, como es multe en todo, lengua, etnia, y leer en otros idiomas directamente. No está traducida la poesía del inglés, del francés o de otros idiomas, del alemán. Entonces han salido así y han tenido, y tenían también el Qaisi, escribe relatos y teatro, Jalil al-Qaisi, y casi todos han escrito relatos o teatro, pero la mayoría son poetas. De hecho, Fadl Azzawi es gran novelista también, e iniciador de la novela iraquí también en su poesía. Estos han dejado huella desde entonces y han dado ánimo
a todos los jóvenes o los que van a leer a buscar su propia voz y abrirse a los demás, a otras culturas, sin miedo de que se aleja de la tradición clásica árabe conocida. Entonces, han hecho movimiento y sigue su influencia hasta hoy. Muy interesante saber todo el conjunto del grupo Jamaat Kirkuk y cada uno por su historia personal y por su producción. De hecho, yo hoy muy contento que ya se presentó en español Sargon Bols. Ojalá que se presenten los demás. Cada uno es una maravilla. Aún Anwar al-Ghassani lo tiene en español, porque Anwar al-Ghassani se casó en Costa Rica y se ha hecho profesor en la Universidad de Costa Rica. Sabe español. Él y yo estuvimos hablando, intercambiando esto. Anwar sabe alemán, inglés, español, árabe, turcomano, kurdo y su idioma principal. Una generación como realmente, posiblemente podríamos decir rompedora. Exactamente. No se clasifican como generación, sino grupo dentro de la generación, porque las generaciones son 60, hay más, han salido en los años 60 conocidos, pero este grupo rompedor dentro de la generación. Muy bien, pues quizás valdría la pena intentar hacer buscar más bien como una antología del grupo. Yo creo que sí. Más que esperar que se les publique a cada uno por separado en español, que sería buena idea, es verdad. Soñar es gratis, pero la antología suena un poco más factible. A ver si quienes nos están mirando de pronto podemos interesarlos en hacer algo así, en publicar, en traducir y publicar al grupo de Kirkuk. Pues se nos va acabando el tiempo, pero nos quedan todavía un par de poemas. No sé si Luz quisieras, antes de que iniciemos la lectura, decir algo más, porque vamos a ir ya cerrando con estos dos poemas. Entonces, yo os voy a proponer que comience Luz en español con Noticias de Nadie, luego leamos y luego hacemos lo contrario. Muy bien, pues leo este poema que viene bien para cerrar, aunque no sea el último, pero sí para cerrar todo lo que hemos comentado, porque vamos a leer un repaso a las imágenes, a las personas, a la manera de traer el presente y el pasado, las generaciones que hemos hablado, y este poema tiene todo esto. Se titula, como tú bien has dicho, Noticias de Nadie, y dice: los que nunca salen en las noticias, de los que nadie se acuerda, ¿qué viento ha borrado sus huellas como si no hubieran existido? Mi padre, los demás, ¿dónde están? ¿Qué pasó con el que hacía camas y cómodas para las novias? ¿Cómo reverenciaba la madera? ¿Y con el zapatero silencioso, abrazado a la horma que chupaba los clavos amargos? ¿Derribaron su covacha repleta de viejos zapatos con una bomba inteligente? ¿Dónde está el hojalatero y su bandeja de oro? ¿Y la espiga de trigo que remataba el cuadro del santo y la herradura sobre la puerta? ¿Qué pasó con Yusuf, la partera? ¿Cuántos niños berreantes sacaron sus manos de la oscuridad caliente del útero a la desnudez de este mundo para que vagaran por el valle de su destino, carne de cañón, en guerras injustas perdidas? Y tras matarse a trabajar, moliendo pobreza para abastecer el granero del tirano, ¿se avergonzaron del mundo? ¿Abominaron de tanta mentira? Después de guerras y bloqueos, hambre y adversidades, tras haber sorteado la mano del verdugo, ¿por fin se fueron a dormir? A dormir abrazados a la tierra. أخبار عن لا أحد من لا نسمع عنهم خبرا من لا يذكرهم أحد أية ريح ذهبت بآثارهم كأنها لم تكن أبي والآخرون أين هم؟ أين؟ ماذا حدث لصانع الأسرة
ودواليب العرائس؟ كم كان يقدس الخشب؟ أين الإسكافي الصامت حاضن السندان ماضغا مساميره المرة؟ هل قصفوا كفه المليء بأحذية قديمة بإحدى تلك القنابل الذكية؟ أين الصفار؟ أين صينية الذهب؟ سنبلة الحنطة مشبوكة بصورة القديس، نعل الحصان على الباب. ماذا حدث لأم يوسف القابلة؟ كم طفلا باكيا سحبت يداها من ظلام الرحم الدافئ إلى عراء هذه الدنيا، ليمضوا تائهين في وديان مصائرهم، جنودا يقاتلون في حروب خاسرة غير عادلة، بعد أن تعبوا من الكدح في طاحونة الفقر ليمونوا أهراء الطاغية. هل خجلوا من تركيبة هذا العالم؟ هل قرفوا من تلك الأكاذيب؟ بعد الحروب، بعد الحصارات، ما وراء الجوع والأعداء، وبمأمن من يد الجلاد، هل ذهبوا ليناموا أخيرا؟ ليناموا ويلتحفوا التراب؟ Vamos a ir terminando con el último poema entonces, que es... Apuntes de un viajero. Y acaba precisamente resumiendo todo lo que hemos contado. Se titula así, Apuntes de un viajero. Dice: cuando vi que la muerte hacía las abluciones en la fuente y todo el mundo cruzaba sonámbulo las carreteras, sentí que mis sueños eran pirámides de arena que se desmoronaban ante mis ojos, y supe que mis horas huirían en dirección contraria a aquella maldita ciudad. El principio lo elegimos, pero el final nos elige. No hay más camino que el camino. ملاحظة من مسافر: عندما رأيت الموت يتوضأ في النافورة والناس من حولي يعبرون نياما في الطرقات، بدا أن أحلامي أهرام من الرمل تنهار أمام عيني، ولمحت نهاري يهرب في الاتجاه المعاكس بعيدا عن تلك المدينة الملعونة. البدء نختاره، لكن النهاية تختارنا، وما من طريق سوى الطريق. ومن طريق سوى الطريق. No hay más camino que el camino. Exactamente. Yo creo que el camino es comprar este libro. Independientemente de que desde luego es una muestra de la obra, como ya hemos visto desde un principio, los libros que nos mostró Luz, todos esos poemarios que también tiene Mohsen, desde luego es un estupendo acercamiento a la obra de Sargon Bulos, que tiene además, pues yo creo unos ecos que realmente son muy modernos, como lo hemos señalado. Nos habla del mundo y al tiempo que nos habla de Irak. Tiene una universalidad donde además, como comentaba también Luz, se miran, o se entreven todas esas influencias que hace suyas Sargon desde Du Fu, el poeta chino, hasta, aparece también Lenin. Nos hablabas también hemos escuchado James Joyce. En fin, podemos realmente, es realmente un viaje, ¿no? Muy omniabarcante, muy amplio de Sargon Bulos, y yo creo que, como decía yo al principio, es un hueso muy sabroso. Muchísimas gracias a Luz Gómez y a Mohsen El-Ramli, y también, por supuesto, a la editorial, a Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, sin la cual, pues, esto no sería posible.
Ya sabéis, el libro pues está disponible en librerías, entre ellas la librería Balquís, aquí en Casa Árabe. Y bueno, pues seguiremos con más noticias del mundo de las letras árabes aquí en Casa Árabe Online. Mohsen, Luz. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.